Seguimos en Noticias 3.0 y ahora sí vamos a ir a la parte de nuestra entrevista de hoy. Una entrevista que veníamos preparando ya desde hace un tiempito y no lográbamos encontrar el momento adecuado para nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es un analista de política internacional, es profesor en la Universidad de La Plata. Su nombre es Lisandro Sabanés y le doy la bienvenida. Bienvenido, Lisandro. Gracias, Julio. Gracias por la invitación. No, por favor, con Lisandro tenemos una relación hasta este momento virtual. No nos conocíamos personalmente, habíamos intercambiado puntos de vista a través de las redes sociales, sobre todo de Twitter, y en algún momento se me ocurrió que iba a ser enriquecedor traerlo a Noticias 3.0 y que nuestros televidentes lo conozcan y poder compartir con él algunas ideas. Lisandro, ¿qué está pasando en América Latina para empezar por algún lado? Es la pregunta del millón, ¿no? Obviamente no tengo certeza porque esto todavía no terminó, incluso podemos decir que recién está empezando. Exacto. Hay algunas señales que nos permiten, por lo menos, aventurar algunas hipótesis. Claramente la desigualdad, ese azote permanente, esa llaga que tiene América Latina, que es el continente más desigual del mundo. Perdón, esta pregunta, ¿es más desigual que Asia? Sí, porque hay mayor concentración de la riqueza en América Latina. Los ricos, la diferencia entre ricos y pobres. Aunque en la India, por ejemplo, incluida la India. Como continente sí, como continente sí, por ahí país por país. Claro, tenés razón. La cuenta es distinta, pero como continente este es el continente más desigual y bueno, esa desigualdad me parece que es la matriz de todo este problema, más allá de los intereses que pululan por encima. Pero digamos, el fuego original es la desigualdad. Es la desigualdad, claramente. Después podemos ver alguna cuestión más filosófica, si querés, o de pensamiento que tiene que ver con, yo creo, como siempre, la tecnología termina involucrándose en lo cultural, en lo social y en lo político. Y en la política. Entonces me parece que en tiempos de redes sociales, en tiempos de necesidad de demandas, de satisfacer inmediatamente las demandas de Tinder, de WhatsApp, de que me quedo sin Wi-Fi y se me termina el mundo y que quiero que me respondan y quiero pedido ya y quiero, bueno, como pasó con la televisión, como pasó con la radio, como pasó con la rueda, todo termina influyendo en la política. Y hoy hay una política de demanda, de satisfacción inmediata que los estados, sean estados con un modelo neoliberal como Colombia o Chile, pero los estados en general no están en condiciones de responder. Por eso el fenómeno se extiende a otras partes del planeta, con otras demandas, Cataluña, Hong Kong, el Líbano, pero también con protestas en las calles de gente que pide soluciones ya. Claro, ahora me da la impresión, por lo menos visto a grosso modo y sin entrar en detalle, que la naturaleza del conflicto político-social de Hong Kong, por ejemplo, aunque se manifieste de manera parecida en movilizaciones en la calle, es distinto al conflicto latinoamericano. Absolutamente, ¿no? Por eso te hice la diferencia de que la desigualdad a mí me parece que es el punto de partida inicial para entender lo que pasa. Claro, esa es la característica. Esa es la característica. Después podemos aventurar algunas hipótesis porque yo me pregunto, ¿por qué hoy o en estos días Chile y Colombia puede ser un espejo, ¿no? Pero ¿por qué Chile, que fue el más efervescente y es el más duradero, el que todavía dura? ¿Por qué hoy, si ayer era tan desigual? ¿Por qué Chile y no Brasil, que es más desigual que Chile? Bueno, ese es el imponderable de la historia. Claro, ¿no? Entonces a partir de ahí me permito pensar algunas cuestiones más y digo, bueno, a ver, ¿qué más hay aparte de la desigualdad? Y veo esto, todavía sin nitidez absoluta, no es que no estoy para escribir un libro sobre el tema, pero yo creo, en función de mi experiencia, en función de lo que he enseñado en la facultad de comunicación, siempre la tecnología termina llegando y bueno, si nuestra vida social se rige cada vez más por la demanda instantánea, ¿no? Estamos como irritados permanentemente si no nos llega rápidamente el botón que tocamos, ni hablar los chicos.
todos vemos como los nenes cada vez más chiquitos manejan la pantalla antes de saber hablar, pero Claro. aparte se irritan cuando la pantalla no responde por razones que ellos no comprenden, ¿no? Claro. ¿Por qué eso no se traslada a la política? Sí, se está trasladando. Digo, eso no quiere decir que pase por ahí y que no haya conflicto social, que no haya desigualdad, que Chile no tenga un modelo absolutamente injusto, sostenido hasta constitucionalmente, que Colombia no sea un país donde lo que ha persistido es una élite casi no solo económica, sino familiar, endógena, que ha gobernado los destinos del país. Pero bueno, me parece también interesante ver esto otro, ¿no? Ajá, como dato. Para ver por qué hay tanta gente protestando, Claro. ¿no? Y tiene que ver también con algo que no es tan grato, pero yo creo que está, que es la cuestión posmoderna de tengo que ser feliz, ¿no? Ajá. Como un mandato, como un mantra, como una obligación, ¿no? Ajá. Y que no nos permitimos ni siquiera, el otro día una psicóloga decía en Twitter, una que yo sigo mucho, Cohen, Alejandra Cohen, sí. Alejandra Cohen escribió un artículo al respecto, ¿no? Diciendo, bueno, no es obligatorio ser feliz y no ser feliz no te tiene que llevar a que te mediquen, tener una angustia, no te tienen que medicar por eso. Me parece que eso también está en la calle. Gente que dice, bueno, yo quiero ser feliz y se me pasa la vida, entonces, bueno, quiero que el gobierno me solucione, porque no son todos esclarecidos que descubrieron. No, sí, claro, no todos Y no le leyeron. quito, digo, con esto no le quiero quitar mérito a la protesta, que los tiene y de sobra, tanto en Sino Chile como en tratar de Colombia. meter todos los elementos en danza, ¿no es Exactamente, cierto? porque vemos Bolivia, que es de otro color, si querés, O lo de y está en la calle también, porque lo no le de podemos quitar Ecuador legitimidad. mismo, Lo de Ecuador, o la crisis política del Perú que no se manifestó Todavía. en movilizaciones. todavía, porque tuvo una salida política, Porque lo de Perú como encontró Argentina. una salida como la Argentina. Vizcarra cerró el Congreso y eso le da un marco de legitimidad todavía a Vizcarra, lo va a revalidar probablemente en enero en las Cerró el elecciones. Congreso en una medida que está legislada de esa manera. Sí, yo te diría digamos. que más o menos, porque en realidad lo que legisla la Constitución peruana es que a dos mociones de desconfianza o de Sí. rechazo, rechazando dos mociones de confianza del Ejecutivo, el Ejecutivo tiene la facultad de cerrar el Congreso. Hubo un rechazo a una moción de confianza con el presidente anterior, Claro. que Vizcarra completa su mandato, entonces hasta ahí estamos de acuerdo, pero la segunda no se la rechazaron, se la postergaron. Una y media. Y Vizcarra se apuró, dijo, no me la tratan, lo tomo como una ofensa, lo tomo como un rechazo y le cierro el Congreso. Un Congreso absolutamente deslegitimado, no solo nadie protestó, sino que la mayoría de los peruanos acompañaron esa medida. Internacionalmente la OEA dijo, bueno, que lo resuelva la justicia peruana. Y ahí está Vizcarra, que en enero va a legitimar en las urnas con el nuevo Congreso su poder. Y ojo con Vizcarra, que puede ir para otro lado, porque Vizcarra es un personaje que nadie le presta mucha atención, lógicamente porque hay otras cuestiones más Vizcarra es, para urgentes. que entendernos, Sí. era el vicepresidente de Kuczynski, que Sí. se vio obligado a renunciar por un escándalo de corrupción. Sí, y porque a su- no tenía mayoría en el Congreso, Y no, porque obvio. nadie renuncia solamente por escándalo de corrupción. Claro, porque Claro. está agobiado por la culpa. Claro. Y asumió Vizcarra. Y asume Vizcarra, que es el presidente inesperado, Inesperado. ¿no? Pero el otro día hubo un legislador de lo que era el partido de Kuczynski, que no existe más, que incluso tenía su acrónimo, PPK, Peruanos por el Cambio, porque era Pedro Pablo Kuczynski, y confesó esas cosas que pasan hoy en los medios, ¿no? Se dejó llevar por la charla, dijo, no, a Vizcarra lo pusimos para darle color a la plancha. La plancha es, La Perú vota lista. con boleta única, Sí. se marca, claro, y si éramos todos blanquitos y teníamos que poner uno de color. En Perú, De color negro. es mestizo, ¿no? Perú, los Claro. blancos son la minoría, Claro. la élite limeña, a la cual pertenece Kuczynski. Vizcarra viene del interior, Claro. del sur de Perú, es más morochito Claro. y tiene otra historia. Él se formó en universidades nacionales, no como Kuczynski, que se formó en Estados Unidos. Es un tapado. Él decís fue vos. gobernador de su región, que creo que es Somecagua, si no me equivoco, y llega enfrentando a las mineras, después le pone impuesto a las mineras desde su rol de gobernador. Claro, llegó ahí, nadie pensaba que iba a ser el presidente de la nación y lo pusieron para darle color a la plancha. Y ahora se encuentra la élite limeña como la
la colombiana, que es una élite muy cerrada, porque claro. Latinoamérica, a diferencia de Argentina, las familias gobiernan, ¿no? Inclusive acá en la hermana República del Uruguay tenemos un hijo de presidente y nieto de presidente. Bueno, la élite limeña ha sido la que ha gobernado Perú mayoritariamente, y se encuentran con un morochito que no lo tenían en cuenta y que quedó ahí de presidente, que va a legitimarse en enero, y Perú tiene mucho litio, y ¿quién va a administrar ese litio y para dónde va a ir? Bueno, yo creo que hay que poner un interrogante sobre Vizcarra. Vos decís que hay que poner un ojo ahí a ver qué va a pasar. Que no casualmente Alberto Fernández lo fue a ver en su gira cuando era presidente no electo, pero legitimado por las PASO. ¿Te acordás que fue a Bolivia y fue a Perú? ¿Por qué? Porque Vizcarra se desmarcó del Grupo de Lima, justo el nombre de la capital, en el tema Venezuela, cuando se empezó a charlar en tono un poquito más alto la posibilidad de una intervención militar a Venezuela. Y ahí Vizcarra pegó un paso atrás. Ahí Vizcarra pegó un paso atrás, Alberto lo vio, dijo allá vamos. Ajá. ¿Y por qué digo ponerle un ojo a Vizcarra? Porque Vizcarra tiene en el Congreso, no solo, o tenía en el Congreso, no el respaldo de su partido, que eran 12 legisladores, sino el respaldo de la izquierda, que salió tercera y que lo acompañó y lo acompaña en la lucha anticorrupción. ¿Y qué pasa si Vizcarra, legitimado, dice vamos a modificar la Constitución? Perú, al igual que Chile, tiene en su Constitución la restricción para que el Estado sea actor protagónico en la economía. Solo casos excepcionales y bajo ley expresa, dice. También tiene ese tipo de cláusula. El artículo 60 de la Constitución peruana, de Fujimori, dice, solo en caso excepcional y bajo ley expresa. El litio es una tentación para que el Estado diga, bueno, vamos a meterlo un poquito más. Un Vizcarra legitimado y con apoyo de la izquierda puede llegar a modificar esa Constitución y de paso gañazo permitirse una reelección que no se lo permite. Y lo que quebraría de alguna manera el bloque del Pacífico. De alguna manera, porque hay que ver Estamos qué pasa especulando, en Colombia, hay que ver qué pasa en Chile, claro. sí. Pero bueno, ese modelo está en crisis, claramente, y no alcanza. Yo creo, Julio, que lo que pasa en Chile, en Colombia y en Perú, y está contenido, pero está latente, es que el modelo llegó a un límite de lo que ellos están dispuestos a ceder, ¿no? Yo he recorrido Chile, he recorrido Perú, un poquito menos Colombia, pero conozco. Entonces vos ves y digo, yo hice el esfuerzo de entender por qué había tanta legitimidad para modelos que a ojos argentinos son tan excluyentes, donde la salud y la educación son públicas son absolutamente restringidas. Hasta la ayuda social está privatizada. La ayuda social privatizada, el voto en Chile y Colombia es voluntario, no va nadie a votar. Perú está lleno de farmacias porque no hay hospitales públicos, entonces la gente va a la farmacia a automedicarse de alguna manera. Claro, pero donde recorres un poco el interior, te das cuenta cómo vivía antes esa gente. Muchísimo peor. No tenía una farmacia, tenía medicina artesanal de campo. Entonces, la persona, la familia que pasó de vivir en el campo a vivir arriba de la montaña, en Lima o en Santiago. Claro, en condiciones urbanas. Hoy, bueno, abre la heladera y tiene un sachet de leche, por ahí leche de segunda marca, pero no tiene que ir al medio del campo a ordeñar la vaca, y si le duele algo no tiene que recurrir a una macumba, a una brujería, sino que va a la farmacia. Por supuesto, no es el hospital público en malas condiciones que tenemos en Argentina, pero tampoco es la medicina artesanal. Entonces, ese peruano, ese chileno, dice, bueno, estoy mejor de lo que estaba mi abuelo, de lo que estaba mi papá, pero claro, sus hijos ahora dicen, che, pero aspira a más. Quiero más. Y el sistema, a mí me parece, es una interpretación mía, el sistema dice, no, mi margen de ganancia no lo toco. Y yo no estoy dispuesto a darte hospital público, salud pública, educación pública, nada. Estamos hablando con Lisandro Sabanés, es analista de política internacional, profesor en la Universidad de La Plata. Lo que vamos a hablar en el próximo bloque, Lisandro, es cómo se da este contexto de rebelión popular, por así decir, en un contexto de gobiernos en los que van ganando aquellos que representan a sectores más exclusivos de la sociedad. Me lo vas a tratar de responder en el próximo bloque, ya venimos.